¿Cómo están? Muy bien, yo diría un saludo a toda la audiencia, un placer de compartir con ustedes también esta previa a este Día de la Memoria, que para el pueblo argentino en general, porque muy pocos son los que no quieren que este día se recuerde como día muy trágico para la historia argentina, uno de los peores, digamos, de la historia de la Argentina, así que por lo tanto nosotros que hemos compartido, hemos vivido una etapa muy dura, muy difícil, de persecución por haber sido dirigentes y por haber estado trabajando en la formación y capacitación de campesinos, de hacheros, de peones rurales, de formación de cooperativas, etc. Fuimos perseguidos durante 4 años, aquí 3 años en la selva del Chaco, 1 año viviendo en los cañaverales del norte de Santa Fe. Le decía a los compañeros de acá, que muchos recién se enteraron que hubo compañeros campesinos de acá de la zona que nos han ayudado a sobrevivir, incluso a parir el segundo de nuestros hijos aquí en los cañaverales. Así que bueno, estamos tratando de develar esta historia porque a veces está mal contada. Porque no siempre se dice verdaderamente cuál fue la finalidad de la dictadura: extirpar democracia participativa. Sí, el proceso de la dictadura en Argentina no fue de un día para otro, fue con un proceso político que se venía agravando lentamente, y recordemos también la presencia antes del golpe militar de los grupos paramilitares como fueron las AAA, experiencia realmente nefasta porque operaban con todo el poder pero desde el anonimato. Entonces, eso después, cuando se produce el golpe militar, es como que legalizan toda esa operatoria, ¿no es cierto? En nombre de la supuesta guerra y lucha contra la subversión. En ese momento, todo el que pensaba diferente era acusado de comunista, de subversivo, y era víctima de ser tildado como... Y desde la sociedad, por todas las campañas y por el desconocimiento de un sector de la sociedad, tildados también, o con esa nefasta frase del algo habrán hecho, ¿no? Exacto, y realmente hemos hecho, y mucho hemos hecho. Pues soñábamos con un país justo, con un país libre, con el hombre nuevo. Ese era el gran sueño que teníamos. Entonces, y por eso trabajábamos, y por eso, por la justicia, por el despertar de la gente que en muchos casos tenían trabajos esclavizantes, por los grandes poderes económicos que se abusaban de los precios de las cosechas de los productores, de la comercialización de los productos campesinos. Entonces, sí que hemos hecho. Entonces, claro, pero le cambian el sentido, y entonces, porque de alguna manera buscan la condena, digamos, de la sociedad. Claro que las fuerzas militares no actúan por sí solas, o sea, ellos estaban respaldando una política económica que era la instalación del neoliberalismo en Argentina. O sea, con lo cual no los exculpa, pero quiero decir, había una... Eso se vio claramente con los gobiernos, digamos, de la dictadura militar, incluso años siguientes, donde lo que no se hizo en dictadura, en lo económico, se terminó ejecutando en los años posteriores. Someter a los países a los grandes intereses de los económicos, digamos, internacionales y nacionales, ahí empieza todo un operativo de rastrearnos, de ver dónde estábamos nosotros, cuáles eran nuestros movimientos, y por supuesto en torno a la familia que la estaba teniendo. Y en uno de esos movimientos nos detectan a nosotros y bueno, nos generan todo un cerco, también con dificultades en ese momento porque justo había llovido bastante, que nos impedían a nosotros los movimientos, y después en un momento nos encuentran en el lugar donde estábamos en el monte.
Y ahí se produce, bueno, un tiroteo que nos tiran. Bueno, en primera instancia nos salvamos ilesos, digamos, pero después, ya horas después, en un momento me encuentran en el monte y ahí bueno, me producen un balazo, una herida, pero salí... ¿Qué parte del cuerpo? Me entró en el omóplato, atravesó toda la nuca y me salió detrás de la oreja. Salvó su vida, señora. Salvé. Sí, los médicos dicen que es casi imposible que una bala haga ese recorrido y no complique ninguna de las cuestiones que toda la movilidad pasa por la parte de la nuca, de los nervios de la nuca, digamos. Es increíble. Bueno, salva su vida. La cuestión es que yo me pude escapar de esa situación, rompí el cerco y después estuve 25 días sola en el monte, porque para remo me habían matado a mí, ¿viste? Claro, porque yo estaba a 40 metros de ella, estaba arriba de un algarrobo esperando guasuncho, porque estaban como escasez de carne, digamos. Y entonces cuando yo escucho el alto y las ametralladoras y pistolas por más o menos 30 segundos, y después un militar que dice, ¡cuidado, cuidado!, y tira un tiro, digamos, dije yo, es el tiro de gracia que le tiraron. Entonces para mí estaba claro. Yo de ahí salí... ¿Cómo vivió esos momentos, Remo, sabe? Muy duros, muy fuertes, pero con una... Hoy lo charlábamos ahí con los muchachos de la escuela, pero que en esos momentos es como que vos sabés que tenés una misión que cumplir y tenés que meterle para adelante, de que no podés aflojar. Así que entonces lo que hice es caminé como 30 kilómetros a las 12, eso fue a la mañana. Pleno monte chaqueño. Plena selva, evidentemente. Eso sucedió a las 10 de la mañana. Yo para las 12 de la noche estaba en la casa de un campesino a 30-35 kilómetros de ahí. Le voy y le digo, mira, al campesino le digo, mira, anda a averiguar qué es lo que dice la policía de la ciudad, en el pueblo, digamos, ¿viste? Entonces, y a la noche siguiente vuelvo y me traen la noticia de que dice, bueno, que hay tres versiones, dice, ¿viste? Una versión que la mataron abajo un árbol, otra que la hirieron y la torturaron abajo un árbol, y una tercera que dice que escapó. Bueno, de la tercera yo estaba seguro que no sucedió porque... ¿Creías que no sucedió? Creías que no sucedió porque era la cantidad de balas, de ametralladoras y de pistolas de un grupo de más o menos de 20 milicos, es imposible que salga. Y fue en el lugar donde yo sabía que ella estaba. Y entonces, así que yo me fui ya. Y yo te digo, mirá, me levantaba a la mañana y lo que primero decía, Irmina Kleiner presente hasta la victoria siempre, toda la mañana, hasta 25 días, que fue el momento en el que, bueno, por supuesto, ahí viene el libro Monte Madre que explica un poco cómo fue, pero había... El reencuentro. Antes de ir al reencuentro me gustaría, porque hay un libro que ustedes han escrito y vamos a respetar esa... El libro lo escribió Jorge Miseli. Bueno, pero con su historia. Sí. No, pero me gustaría que ella nos relate cómo sobrevivió, casi o milagrosamente, podríamos decir, porque usted recibe el disparo, mortal para muchos, inclusive para él, y sobrevive ¿cómo? ¿Dónde? ¿Y cómo llega a salvar su vida? ¿Cómo sobrevive en ese...? Yo me di cuenta que la persona el militar que me había tirado, yo no lo veía y se había refugiado detrás de unos arbustos. Y estaba, ¿Qué hora del día era? Ahí a la tardecita, bien ya el sol casi bajando. Se había escondido detrás de unos arbustos y tocaba el silbato y gritaba, que pedía ayuda. Entonces, si yo no lo veo, él no me ve a mí. ¿Por qué pedía ayuda? ¿Ustedes también disparaban, digamos? No, yo no. Yo estaba... No, él pedía ayuda porque quería... no sabía si estaba Remo cerca o no. Yo en realidad estaba sola. Pero es que pedía ayuda para venir a acercarnos. Sí. Bueno, la cuestión es que cuando yo no lo veo, tomé fuerza. Yo no reaccioné, yo soy muy lenta para reaccionar siempre, para tomar decisiones y para actuar. Y ahí fue así. ¿Ya con el disparo? Claro. ¿Qué sintió? A ver, ¿cómo? Un fuego que me atravesó la espalda y me caí. Y estaba tirada en el suelo. Cuando me doy cuenta que el que estaba tocando silbato, yo no lo veía. Entonces, ahí inmediatamente, si yo no lo veo, él no me ve a mí.
fue levantarme y seguir corriendo. Y saqué del bolsito que tenía una toallita, me lié por el cuello para no dejar rastro de sangre, hago un rodeo, me vuelvo a encontrar con otros dos que me vuelven a tirar, pero menos mal no me acertaron, pero hago como un rodeo, entrando hacia el monte y volviendo a salir, esquivando a esas personas. Fue un despiste. Y bueno, eso me permitió ir hasta a la orilla del monte y salir del monte, ahí, al toque. Salgo del monte y entro en un pequeño sorgal que había muy bajito, casi... Ya de noche, ¿no? No, todavía era de día, pero yo jugaba que ya la noche se venía. Entonces, arrastrándome hasta un buen tramo hacia adentro, y ahí me acosté y me quedé quieta. Y ya cuando se hizo la noche... Gravemente herida, ¿sentía dolor, mucho dolor o no? Sí, bastante dolor, sobre todo cuando me tenía que agachar para cruzar un alambrado, algo sentía, mucho dolor en la espalda, en la nuca. Y después así, ¿cómo llega la sobrevida? Y de ahí me fui retirando de esa zona, retirando, hasta quería llegar a un lugar donde con Remo teníamos un poco de alimentos guardados. Que habíamos enterrado en una lata de leche nido, un poquito de polenta, un poquito de arroz, un poquito de aceite, un poquito de harina. Bueno, y con eso pasé una semana, sin ir a la casa de ningún campesino. ¿No tenía el proyectil dentro del cuerpo? No, fue había pasado. Difícil de salida, sí. Esto, digamos que pudo haber ayudado dentro de todo. Sí, totalmente. Bueno, se pudo alimentar, con lo básico al menos. Sí, por lo menos tampoco no tenía mucha hambre de comer ni nada, pero bueno, pasé una semana con eso hasta que... ¿Escondida dentro del...? Iba cambiando dentro del monte, dentro de algún girasolar, o sea, iba cambiándome de lugar porque era como que me sentía muy insegura en todos los lugares. Porque había una movilización de más de 500 militares, rastreándonos a nosotros dos. Únicamente a ustedes dos. Únicamente a nosotros dos. Y al cabo de una semana, bueno, ya por necesidad, porque no se me terminaba lo que tenía para comer, llego a la casa de un obrero rural y bueno, le cuento todo lo que pasó y toda mi situación, y ahí me reabastezco de mercaderías para seguir tirando. Y después llegan los 25 días más o menos donde se reencuentra con don Remo. Y ahí cuando nos encontramos con Remo, la primera noticia que le tuve que dar era que estaba otra vez embarazada. ¿Cuándo se entera usted que ella estaba viva? No, para mí estaba seguro que ella estaba muerta. Pero antes del reencuentro. No, lo que pasa es que yo, como de alguna manera yo tenía que encontrarme con los otros dos compañeros para que no anden por los caminos, por los riesgos que significaba, pensando de que ellos no sabían lo que había sucedido con nosotros y los militares, digamos, entonces lo que hice es nosotros teníamos buzones para conectarnos cada uno, individualmente. Estratégicamente ubicado para conectarnos. Por si alguno caía, a la persona que caía, nadie iba a recurrir al buzón porque tenía el riesgo de que sea chupada, digamos, a través de los mecanismos propios que tenía la dictadura. Así que yo no me voy al buzón de Ermina, nada, pero además porque yo sabía que estaba muerta, digamos, ¿viste? Porque hasta ahí un campesino me había traído la información que dicen que se había escapado, pero ya evidentemente que yo dije, no, es una treta para que yo me busque, vaya a buscarla, etc. Así que entonces decidí, como no podía conectarme en los buzones de los compañeros, los otros dos compañeros que estaban con nosotros, entonces decidí ir al buzón general, donde en realidad en el buzón general también estaba el contacto con ella. Pero con toda la precaución, una noche muy oscura, sin luna, a la 1 de la madrugada, me fui, retiré la cartita que estaba ahí, y cuando ya por el tacto de la noche, dije, es la última carta que ella había escrito en vida, que era cuando habíamos pasado nosotros por ahí, y que le dejamos la notita a los otros dos compañeros diciendo, hemos cosechado trigo de lo que dejó la cosechadora cuando da vuelta a las esquinas, y lo guardamos debajo del árbol de un quebracho colorado, digamos al sur de un quebracho colorado, cerca de un árbol meleado. Todo eso le damos las instrucciones. Entonces, cuando agarro esa notita,
la pongo en el bolsillo y me retiro rápidamente por seguridad. Y cuando hago más o menos 1000 metros, que me iba yo también a buscar comida de las que habíamos guardado enterradas, digamos, ¿viste? Entonces eran igual que los perros Cusco, ¿viste? Cuando cazan los conejos y lo entierran para cuando vengan día de cosas. Así que, bueno, entonces hice 1000 metros y saco una linternita que yo mismo había fabricado. Y dije, voy a leer la última carta que Irmina escribió en vida. Y cuando abro la notita, veo que adentro de esa notita había otra notita y que la fecha eran 3 días antes y que firmaba Nené. Era el nombre que ella tenía, ¿viste? No decía Irmina por una cuestión lógica, ¿viste? Decía, Nene, cuando veo eso, yo ni pensé si estaba muerta, si estaba viva, si estaba resucitada. No, dije, está. Y todavía me decía, estoy a 50 metros al norte del árbol meleado, que era un árbol de algarrobo que le habíamos sacado miel, digamos, para alimentarnos, digamos, ¿viste? Así que bueno, de ahí me voy, ya sabés, las patitas mías, cómo se movían, ¿viste? Porque además era una cosa, no era una realidad, era un sueño, porque cualquiera nos podemos imaginar de alguien que vos sabés y estás segura que murió, porque todo daba para que sea así, y que de pronto digas, no, está viva. Ni pensé en tretas de los militares, nada. ¿Viste? Campo traviesa con lo que... Campo travieso a bosque travieso. Y llegó el reencuentro finalmente. Y llegó el reencuentro porque nosotros silbábamos una contraseña, digamos, y entonces silbo la contraseña, la primera vez no me responde porque ella parece que estuvo atenta, la segunda vez me responde y era el silbido de ella, ¿viste? Qué cosa increíble, la verdad que es increíble. Sí. Bueno, se reencuentra. Sé que hay mucho más para contar, hay un libro que después ustedes lo van a mencionar para que la gente lo pueda leer, hay una película, pero vamos a ir pasando un poco etapas. Me gustaría saber un poco después de todo aquello, ¿cuándo se da para que estén aquí en esta zona, en los cañaverales del norte de Santa Fe? ¿Cómo y por qué? Bueno, después de esto fue encontrarnos con los otros 2 compañeros. Y una vez que nos encontramos con los otros 2 compañeros, dijimos, bueno, ya nuestra idea de que la dictadura iba a ser breve, que después nos dábamos cuenta que no, que esto se había instalado y que iba a durar por muchos años más. O sea que era ya 77, casi 78. Claro, no, 78. Principio del 78. Principio del 78. Claro, entonces dijimos, bueno, hay que emprender la retirada. Aparte, esta última situación, la presencia de nuestra hija, el encuentro, el enfrentamiento con nosotros, o sea, había generado mucha movilidad en la provincia, y dijimos, bueno, recorriendo todos los bosques de la provincia. Retirémonos y vayamos a buscar nuevos horizontes, otros contactos que nos abran tal vez otras alternativas. Y bueno, y surgió la idea sabíamos que estaba embarazada nuevamente, entonces queríamos algo más seguro. Vayamos para el norte de Santa Fe. ¿Y cómo vamos a ir? Y caminando con lo que tenemos, ¿viste? O sea, era lo único que teníamos, caminar. Nos regalaron zapallo, calabaza, choclo, todos los campesinos para que hagamos la travesía, así que te imaginas. Y un campesino, ¿vos creés? Un campesino pobre le da al abogado, porque el abogado le había hecho trámites, viste, que le habían jodido con la tierra, etcétera, le da un billete de 10.000 pesos, esos colorados, para el viaje. Así que bueno, así con esos 10.000 pesos, con los zapallos los secamos todo al sol para hacerlo livianito porque nos podíamos cargar, porque si no, te imaginas, teníamos que hacer 15 kilómetros por día por bosque, por monte. Y vinieron por acá, por atrás, por lo que se conoce. Y cruzando, o sea, orientando, ¿no? Por las estrellas y por y por el mapa que habíamos dibujado, porque habíamos ido a la escuela y teníamos idea más o menos cómo era el mapa del Chaco y de Santa Fe. Dibujamos el mapa y tomamos más o menos. Hay zona de las Mercedes, límite entre Santa Fe y las Mercedes Chaco, límite cerca de Florencia. Claro, ahí salimos pues. Pero para salir ahí cruzamos medio por cerca de Los Amores, por allá, ¿viste? Bueno, fue toda una odisea. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuvieron acá? Para escribir un libro solamente con eso. Solamente con eso. Pero acá en territorio santafesino, en los cañaverales, ¿cuánto tiempo estuvieron? Un año entero. Un año entero. Además, tengo que, a través de la televisión, agradecer a los campesinos, especialmente los de las ligas agrarias, pero los campesinos en general, que fueron muy solidarios. Hace 39 años. Hace 39 años.
Sí, nos conseguían la leche para el bebé, porque estuvimos con el chico hasta el año de vida, transportándolo con alambre San Martín, había hecho un cerquito así, con bolsa. ¿Con el bebé que iba a nacer o que nació en, Que nació en los Cañaverales. ¿Y la nena que había nacido en Chaco? Estaba presa. La nena la llevaron presa desde los 5 meses hasta los 2 años. Estuvo en la cárcel. Se la apropiaron. Estuvo en la cárcel, fue secuestrada y estuvo en la cárcel. Y por suerte... No, ¿Quién la tenía? ¿Un militar como tantas otras apropiaciones? En este caso fue, por suerte, las monjas del Instituto Buen Pastor de Corrientes. Como tantas otras apropiaciones. Como tantas otras. Estuvo a punto de hacerlo, pero después justamente estuvo casi, pero bueno, que justamente por la directora de este instituto... La directora del instituto, y además porque también el obispo de Saespeña y el obispo de Reconquista, Di Stéfano y Iriarte, dos obispos que han conectado a mi familia y han delatado, como he dicho, está la hija de Remo Bénica y de Hermina, porque nosotros fuimos dirigentes nacionales de Acción Católica. Conocido. Bueno, el año acá, y después escuché algo así, me gustaría que nos cuenten, el destino final de irse del país fue España para ustedes. ¿Cómo y cuándo y cómo se dio? Tengo que, acá quiero agradecer a un gran sacerdote amigo que ha colaborado mucho con nosotros, Armando Jacuzzi, que éramos muy amigos porque él falleció hace poco. Falleció hace 2 años. ¿En Villana? 2 años o 3 años por ahí falleció, que fue a visitarnos en los Cañaverales. ¿En esta zona acá? En esta zona, sí, nosotros estuvimos en la zona de Florencia hasta El Sombrerito, porque nos trasladábamos para evitar problemas. Nunca salían a la ruta. Quiero recordar que en esa época, con la política de Martínez de Oz, los agricultores no pudieron cosechar la caña. Entonces teníamos las cañas de 2 y 3 metros de altura, entonces era de tal espesor que estábamos muy seguros ahí adentro. Y además un campesino me había dado la soldadura eléctrica, toda la herrería para que yo fabrique. ¿Era su oficio? Sí, era mi oficio. Hice una sonda como para hacer las perforaciones. Cada vez que nos trasladábamos en los Cañaverales, mi misión era para las 5 de la tarde tomar mate con el agua que sacábamos debajo de tierra, de 4 o de 6 metros, según los lugares de la napa de esta región. Pero siempre teníamos agua. La Pachamama siempre fue muy generosa con nosotros. Así llega entonces la posibilidad de don Armando Jacuzzi, y ahí ¿qué pasa para poder irse usted? Nos da pie y contacto para ir a Buenos Aires. Se van. Y nos vamos a Buenos Aires, y desde Buenos Aires a contactos con otras personas que nos ayudan a resolver el tema de dinero, documentación y todo. Ahí intervino la familia de ustedes también. También. Bueno, ¿se van a España? Nos vamos a España y estamos 4 años en España. ¿A qué lugar de España? Lo más interesante, que eso en la película lo van a poder ver, es que nosotros, con fotos perseguidos en todas las comisarías del norte del país, y para salir de la Argentina para Brasil, la prefectura nos pone a disposición una lancha y un chofer, y por supuesto la pagamos, pero nos pasan para el otro lado. Por supuesto que no sabían quiénes éramos. Sí, porque si no... Sí, si no boleta, ¿viste? Así que fueron a Brasil y de Brasil a España. 4 años, o sea que hasta el 83 más o menos. Sí, a finales del 83. Finales del 83. Cuando asume Alfonsín, nosotros ya empezamos los trámites para venir. ¿Y allí ya se van con la nena o no todavía con la nena? No, la nena queda acá. Claro, en 5 años. Después la recupera nuestra familia, o sea, se la entregan a la familia y nos encontramos. Sí, su hijo, que se llama... No, sin Marita, que era... que es la mayor. La mayor, pero sí, con otros 3 hijos venían con nosotros. Más los que nacieron en Europa. ¿Cuántos hijos tiene? Una en los Cañaverales, el segundo, el tercero nació en Francia y la cuarta nació en España. Así que, y después de regreso 2 más, así que tenemos 6 hijos. 6 hijos, qué historia increíble. Bueno, van a España, ¿y a qué se dedican sintéticamente? ¿Qué hacen allá? No, en España creamos un instituto de comunicación para... Nada de quedarse, no lo amilanó nada. No, pero además teníamos un obispo más revolucionario que nosotros. Ahí viste, y Monseñor Iniesta, que era de una de las vicarías de Madrid, nos llevó a un lugar y nos dio todos los lugares y las condiciones para que creemos, que se llamó CALA, Centro de Audiovisuales para América Latina. Recibíamos los documentales de América Latina y los transformábamos y los masificábamos para todo el continente y los regresábamos a los militantes de todos los países del continente latinoamericano. Impresionante, trabajo de base de militancia y desarrollo bien impresionante.
Sí, Bueno, sí. vuelven a Argentina y ahí de nuevo a comenzar. Volvemos a la Argentina de vuelta a comenzar con una situación muy compleja, porque en realidad teníamos el sello de la subversión, el sello de todo lo que significó en aquel momento, pero con Alfonsín fue un gobierno muy abierto, un camino apretó al máximo para lograr una democracia de la mejor que se podía hacer. Entonces logramos insertarnos, trabajamos en la industria primero ahí en Guadalupe, y después inmediatamente comenzamos a trabajar en un gran proyecto que hoy se cumple 30 años, que es Naturaleza Viva. Su granja ecológica. Es una granja ecológica de producción, transformación y comercio de productos libres de agrotóxicos. Que también tiene que ver con aquello, no es con aquello. Tiene que ver con los sueños de los campesinos de construir un Edén en las zonas rurales, el paraíso terrenal. Y tiene que ver con hacer algo que a uno le da realmente un sentido profundo de la vida, porque es el problema de la sociedad de hoy, ¿no es cierto? Todas las enfermedades que se generan por los agrotóxicos, todas las enfermedades por mala alimentación, alimentos contaminados con venenos que estamos consumiendo. A ver si ni cuenta nos damos. La pérdida de la fertilidad del suelo. La pérdida de la fertilidad del suelo, porque es un suelo muerto, es totalmente distinto trabajar con un suelo vivo. La gente conoce muy bien eso, porque antes debajo de los alambrados el suelo siempre estaba más vivo que o el suelo nuevo de un espacio de monte recién desmontado es otra cosa que, bueno, pero eso uno logra también teniendo chacra, pero trabajándolo en forma agroecológica, o sea, sin matar el suelo, mantener esa vida activa y mejorarlo, o sea, en lugar de gastarlo, mejorarlo. Eso es posible. Entonces, creemos, nosotros muchas veces nos planteamos, ¿cómo fue posible que tantas veces que estábamos en situaciones tan extremas y sin embargo zafamos? Zafamos por casualidades, porque justo tal cosa, justo tal otra, y por casualidades nos permitió seguir viviendo. Y bueno, y siempre nos hacíamos esa pregunta con Remo. Bueno, no sé si es esto que realmente nos dio un segundo gran sentido a seguir viviendo. ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes están conformes con lo hecho hasta ahora? Y por lo menos, por el momento no visualizamos otra cosa que tenemos que hacer, que debemos hacer. Y sentimos que debemos seguir en lo que estamos haciendo. Bueno, les agradezco enormemente. Ustedes están por la zona norte-norte, están estado en Florencia, aquí en Campo Bardi. Cae la tarde en esta escuela de Campo Bardi y han sido despedidos los alumnos recién porque, bueno, mañana inclusive no hay clases porque los maestros están de paro. Y me gustaría una reflexión de este tiempo, con todo aquello, con todo lo que ustedes lucharon, poniendo el cuero, como se dice, poniendo la cabeza pero el cuero también, al presente, la opinión de los últimos años y de este contexto, de este presente de la Argentina. Bueno, personalmente nunca creí que la Argentina podría vivir la regresión que vivimos actualmente, de haber desconocido todo, seguro que faltaron muchas cosas, pero haber desconocido todo el avance de una democracia participativa cada vez mayor, de reivindicaciones, de salir del endeudamiento, de ir permitiendo a todos los sectores su lugar, de ir logrando un nivel salarial más o menos justo, etc. Y a una regresión tal como la que vivimos actualmente, esto era impensable. Yo creí que nunca más, lo digo porque sabíamos que nunca más podía venir una dictadura, pero que vengan procesos neoliberales más trágicos de los que vivimos en el pasado, y estoy hablando de la tragedia del menemismo, digamos también, digamos, Dios mío, yo creo que a nosotros como pueblo argentino nos falta un poco de memoria y nos falta realmente identificar el verdadero papel que nos corresponde como argentinos. Yo creí que ya estamos caminando hacia una sociedad participativa, una sociedad cada vez mejor, con conflictos evidentemente, pero que caminamos hacia eso. Estamos en un momento muy difícil, muy problemático y que va a dejar rastros muy difíciles, muy complejos, muy traumáticos en la historia, porque me pongo en el pellejo de todos los que votaron a porque estamos en un proceso democrático, porque antes el neoliberalismo, todos los gobiernos de derecha, antes subían con las dictaduras, ahora subieron con la democracia. Entonces, pero bueno,
como pueblo argentino, vamos a aprender también que en la democracia se le puede errar feo también, como le erramos en estos tiempos. Y estamos viviendo una tragedia. No importa cuánto vamos a estar en esta tragedia, seguramente los 4 años de gobierno, pero que el próximo logremos las reivindicaciones que nos faltaron todavía en la etapa anterior y volviendo y caminando hacia la dignidad del ser humano, hacia una patria verdaderamente de hermanos. Muchas gracias. Irmina. Sí, mi reflexión también es esa, o sea, que es realmente una pena y muestra todo lo que nos faltó aprender, digamos, de toda nuestra historia. Es una pena que en lugar de mejorar todo lo que faltaba mejorar, hacer lo que faltaba construir todavía, en lugar de eso hemos ido a una regresión, a hacer como un borrón y cuenta nueva, y hasta suena a revancha, porque de última todo gobierno lo que tiene que hacer es, bueno, administrar la sociedad para una distribución equitativa y justa de los recursos y que todos puedan vivir dignamente, pero aquí se necesita hoy vivir dignamente, no dentro de 20 años. Hoy la gente, las familias necesitan poder comer, necesitan tener un trabajo, necesitan tener un salario digno, no dentro de 20 años. Entonces, y esa es la función del gobierno. Si el gobierno no es capaz de poner ese ordenamiento para que todos puedan tener sus ingresos dignos, evidentemente hay en juego grandes intereses, en perjuicio de las mayorías y en beneficio de unas pocas minorías solamente. Bueno, Irmina, muchísimas gracias, un placer charlar con ustedes. Bueno, igualmente un placer también de compartir estas ideas que espero, digamos, sean de ayuda a esta tragedia que estamos viviendo y que todo el obrar que cada uno de los argentinos hagamos sea para construir una Argentina mejor en el futuro.